Bueno, buenas noches. El día de hoy voy a hablar sobre fiebre de origen desconocido. Voy a compartir ahorita mi pantalla, un ratito. Ya, ya. Buenas noches. El tema que voy a hablar es fiebre de origen desconocido. Mi nombre es María Teresa Bazán Montero. Soy médico residente de medicina interna del Hospital Central FAP. En esta oportunidad, la importancia de hablar de este tema es que normalmente los médicos comúnmente se refieren a esta enfermedad como una enfermedad febril, que sin una causa fija, una causa obvia o sin signos de localización, ¿no? A eso lo definen como una fiebre de origen desconocido. La mayoría de estas enfermedades febriles se resuelven antes incluso de que se llegue a un diagnóstico o que desarrollen características propias de esa, muy aparte de la fiebre, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico. Incluso muchos de ellas también quedan sin un diagnóstico claro, ¿no? Y se resuelven, ¿no? En el caso de la fiebre de origen desconocido, esto se refiere a igual a una enfermedad febril prolongada sin una etiología establecida, a pesar de una evaluación y pruebas diagnósticas, ¿no? El objetivo principal de esta exposición es abordar un poco lo que vendría a ser la definición de fiebre de origen desconocido, igual conocer las principales causas y un abordaje general, ¿no? Que pueda servir para abordar este tema, ¿no? Y poder llegar a las causas de esta fiebre. Existen igual innumerables causas de fiebre de origen desconocido, tanto clásica y la etiología a veces incluso puede llegar a ser difícil, ¿no? Ya que pueden desarrollarse de acuerdo a muchas enfermedades, ¿no? Igual en la literatura se ha documentado que incluso existen más de 200 causas de FOD clásico. En cuanto a la definición, la fiebre de origen desconocido clásica se define generalmente como una temperatura mayor de 38 grados, registrada en lo que vendría a ser en varias ocasiones, pero en un periodo de tiempo durante más de 3 semanas, a pesar de una evaluación inicial adecuada como paciente hospitalizado o ambulatorio. En el caso de otras definiciones, muy aparte de la definición de la fiebre de origen clásica de desconocido, también está la asociada a la atención sanitaria, que es muchas veces también lo que nosotros vemos a pacientes hospitalizados. Generalmente se subdivide en pacientes que están en la UCI o no están en la UCI, o pacientes posoperados también. En el caso de pacientes que no están en UCI, que es la mayoría que vemos en hospitalización, existe la misma definición que hay para paciente de UCI, que significa una temperatura mayor a 38.3 registrada en varias ocasiones en un paciente de la UCI a pesar de más de 3 días. En este caso, considera el tiempo más de 3 días de haber buscado un diagnóstico, ¿no? Y que no se halle, ¿no? Y en cuanto a la fiebre, también no debe haber estado presente ni en incubación ni al momento del ingreso, ¿no? Esa fiebre se da durante la hospitalización, ¿no? Así lo definen como fiebre ya en la atención sanitaria, ¿no? Es otro tipo de diagnóstico. En cuanto a las causas de FOD, las causas de FOD hay como infecciones, condiciones reumatológicas, neoplasias, causas diversas e incluso no diagnosticadas. En cuanto a las infecciones, que son las más frecuentes, que casi son el 40% de todas las causas de FOD, y son las que principales tenemos que buscar en este tipo de pacientes. De ahí siguen lo que vendría a ser las reumatológicas y también las neoplásicas, en un 12 a 16%. Y bueno, así como mencioné al inicio, hay causas que no se llegan a diagnosticar, que la fiebre resuelve y no se llegan a diagnosticar. En cuanto a las causas de FOD, hay varias, ¿no? En cuanto a infecciosas, a neoplásicas y también reumatológicas, como mencioné. Dentro de las infecciosas está la tuberculosis, los accesos intraabdominales, que son frecuentes, la endocarditis bacteriana, si el paciente ha tenido algún antecedente de valvulopatía, ¿no? Y la osteomielitis también, y hepatitis virales, brucelosis, todo eso de acuerdo a la historia, a la evaluación clínica, ¿no? La historia clínica. En cuanto a neoplásicas, pueden ser las hematológicas, los linfomas, las leucemias, el cáncer colorectal, también está el hepatocarcinoma. Y en cuanto a conectivopatías o reumatológicas, está el lupus, la artritis reumatoide, la vasculitis, la dermatomiositis
y que habla también temas de enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, el eritema nodoso, o también incluso hay causas de fiebre medicamentosa, los anticonvulsivantes como la carbamazepina, los antibióticos y también incluso fármacos cardiovasculares, ¿no? Ahí mencionados también. Y otras como ya más diversas como enfermedad de Whipper, como un trastorno de temorregulación, ¿no? Una tiroiditis. En cuanto a fiebre medicamentosa, ahí se ve un poco más el tema de los antihistamínicos, los anticonvulsivantes. Y en cuanto al abordaje de la fiebre de origen desconocido, lo que más importa en este tipo de fiebre es evaluar lo que es la historia clínica del paciente, ¿no? Si es que ha tenido contacto con animales, si es un paciente inmunosuprimido, que ese es otro tema mucho más aparte, los viajes recientes, la historia de toma de medicamentos, los síntomas del paciente, si tiene algún tipo de lesión, algún un examen físico focalizado de acuerdo a lo que te diga el paciente, el tipo de fiebre, cuándo se presenta la fiebre, ¿no? La duración de la fiebre, en qué momento del día, si está asociado a lesiones, a otro tipo de síntomas como náuseas, vómitos, ¿no? Algo que te pueda orientar, o tos, ¿no? En el caso también de la tuberculosis, ¿no? Y en una valoración inicial, como general, siempre es importante pedir factores reactantes de fase aguda, como PCR, BCG, igual así también los basales como un hemograma, una glucosuria creatinina, para ver si hay algún tipo de alteración tanto hematológica, pensando en neoplasias, o también en infecciones, ¿no? Que es la principal causa, ¿no? El test de tuberculina, también factor reumatoideo, temas de VIH, buscando inmunosupresión, radiografía de tórax o tomo de tórax y abdomen. Dentro de las causas también está lo que es el acceso abdominal, ¿no? Y en cuanto al abordaje, en sí, hablar netamente de la fiebre, que es mayor a 38.3, con esa duración de más de 3 semanas, esto es como que simplifica, ¿no? Que primero tiene que hacerse una anamnesis, una buena exploración física, e igual buscar factores, tanto factor reumatoideo, proteínas totales, basales, ¿no? Así como tomar cultivos, ¿no? Para buscar algún tipo de infección, tanto hemocultivos como urocultivos, o también dependiendo si el paciente presenta algún dolor abdominal o presenta algo que te pueda orientar, ¿no? No es tomar exámenes por tomar, sino según la base de la historia clínica y el examen físico. Así también descartar que sea manipulación incluso del mismo termómetro, y ver si es que algún medicamento también puede estar causando esa fiebre, si es que a pesar de todo lo anterior no encuentras todavía diagnóstico, ver si alguno de esos medicamentos puede ser el causante de la fiebre, ¿no? Y en cuanto también este algoritmo habla de que si es que hay algún síntoma o algo que se oriente a algo más, pedir incluso exámenes, ¿no? Más avanzados, ¿no? Pero eso depende de la clínica y depende también si el paciente presentaba durante el transcurso, muy aparte de la fiebre, algún otro síntoma, ¿no? Incluso puede llegar a mamografía, a tomografías torácicas abdominales, ¿no? Pensando en un acceso, ¿no? O si desarrollar alguna otra intercurrencia de otro síntoma el paciente. Para acabar, básicamente la importancia de saber sobre fiebre de origen desconocido es que es una fiebre que se puede dar en varias ocasiones mayor a 3 semanas, una fiebre de 38.3, ¿no? Con una etiología que requiere una evaluación extensa, como les he enseñado, cómo es el abordaje, ¿no? Y también la solicitud de laboratorios, ¿no? Y dentro de lo que se puede rescatar de esta patología, siempre saber dividirla, ¿no? De que las principales causas de fiebre de origen desconocido empiezan desde infecciones, luego siguen lo que vendrían a ser las reumatológicas y al final las neoplasias en porcentaje. Pero incluso hay etiologías que ni siquiera se llegan a descubrir en un menor porcentaje, ¿no? Y la fiebre cede, ¿no? En cuanto a los aspectos más importantes para evaluar este tipo de paciente con fiebre de origen desconocido, son una historia meticulosa, un examen físico detallado y siempre preguntar al paciente si tiene alguna duda, ¿no? Algo que tenga alguna duda, sobre todo en examen físico, y también preguntar si es que no llegamos todavía al diagnóstico, hacer mayores preguntas, tanto de epidemiología, de dónde viene, si es que para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Igual la incidencia de esta etiología específica de FOB varía igual con la edad, ¿no? Con la exposición y si es un huésped susceptible, ¿no? Todo eso, al final, todo lo que he hablado del abordaje, de las causas, es importante, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Con ese tipo de pacientes. Bueno, eso sería todo. Gracias.
Listo.